buenos días, sean todos. Bienvenido a nuestro culto de adoración de este domingo 28 de junio del 2020, deseando que todos ustedes se encuentren bien de salud en todas las áreas de su vida. Pongamos este tiempo en oración en manos de Dios para que Él nos hable a través de su palabra. Buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por esta oportunidad que nos vuelves a dar de poder reunirnos nuevamente por este medio en adoración a ti, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero. Te damos gracias, Padre, porque nos has cuidado, nos has protegido, nos has mantenido unidos como familia, Señor, y nada nos ha faltado. Bendice este tiempo, Padre. Reconocemos que hemos pecado, que te hemos ofendido, que hemos hecho cosas que no te agradan y te pedimos perdón por ello. Ayúdanos en nuestra debilidad y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy, bien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy, bien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy, bien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy, quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló.
gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Hoy quiero compartir contigo un sermón que espero que te haga reflexionar un poco acerca de lo que estamos viviendo el día de hoy. Déjame introducirme diciendo lo siguiente. Sin duda, hoy seguimos en medio de una crisis que se ha venido alargando de marzo a la fecha, y pareciera como que falta mucho tiempo para poder volver a la normalidad, o como el presidente de nuestra República ha acuñado, a la nueva normalidad. Y al ser nueva, deja de ser normal. Tratemos de entender esto. Mire, normalidad es la cualidad o condición de normal, que se ajusta a las normas o que se halla en un estado natural. En un sentido general, la normalidad hace referencia a aquel o aquello que se ajusta a valores medios. La normalidad de un comportamiento está vinculada a la conducta de personas que no muestran diferencias significativas respecto a la conducta del resto de su comunidad. Una persona normalmente duerme 8 horas, se levanta, se asea, desayuna y va al trabajo 8 horas. Regresa a casa, come, cena con su familia y va a la cama para al siguiente día hacer lo que normalmente hace.
No hay que olvidar de todas formas que la normalidad tiene una gran carga de subjetividad y está vinculada a la condición social, lugar de residencia, edad y otras cuestiones. Por ejemplo, en este último confinamiento, los últimos 4 meses, se ha hecho normal que permanezcamos en casa y que la mayoría de las personas se esté llenando de información por la internet, por las redes sociales, y que interprete esa información según sus propios criterios y cambie algunos hábitos en medio del confinamiento por la información que recibe. El concepto de normalidad engloba la serie de expectativas que cada sociedad tiene de su gente, de su comunidad. Se trata de una generalización y como tal carece de precisión cuando se lleva a la práctica. Le doy un ejemplo. Recientemente en Israel, el gobierno decidió abrir las escuelas con aulas de 30 niños, ya sabe, con la sana distancia y con todas las precauciones, con la expectativa de que respetarían el no contacto físico, porque nunca se imaginaron que un niño no entiende las nuevas normas establecidas en medio de una pandemia. Así que tuvieron que dar marcha atrás y cerrar de nuevo las escuelas, porque en un estudio que se realizó se dieron cuenta que en un día un niño podía tener hasta 800 contactos con otros niños. Así que por mucho que una persona se esfuerce en parecerse a otra, en cumplir con sus mandatos, pues nunca podrá modificar sus sentimientos y sus necesidades voluntariamente. Esto es que el ser humano está hecho de hábitos. Y como sabemos, hay hábitos buenos y hábitos malos. Así que querer cambiar la vida normal de una persona a otra nueva normalidad resulta difícil de entender y para muchos genera estrés y genera ansiedad. Por ello es conveniente que aprendamos de la palabra de Dios. Les comparto este sermón que he titulado ¿Qué hacer en tiempos de crisis en medio de una pandemia? Y la base bíblica es Mateo 9, 35, 36. Por favor, te suplico que busques en tu Biblia Mateo 9, 35, 36 y veamos lo que dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este último versículo nos muestra una realidad de lo que hoy está sucediendo. Las multitudes están desamparadas y dispersas porque no tienen pastor, lo cual nos muestra sin duda alguna de las necesidades que ellos tienen, pero también la necesidad que los pastores tienen que suplir. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba con sus discípulos, ¿sí?, y le rogaba el Señor que oraran al Señor de la mies para que diera obreros para su mies y se pudiera compartir el evangelio. Hoy en día, en medio de esta crisis, hay personas así, desamparadas, dispersas, que no saben hacia dónde ir, pues hay tanta información tan confusa que lo último que se les ocurre es pedir ayuda o consejo a algún pastor. La pregunta del día de hoy es: ¿por qué las ovejas necesitan un pastor en tiempos de crisis? Antes déjeme definir qué es una crisis. Una crisis es un evento ante el cual nos sentimos impotentes, ansiosos, paralizados y con una tremenda carga de temor, en este caso a morir, por los eventos peligrosos que nos asedian, como esta pandemia del coronavirus. Los apóstoles experimentaron en su travesía por el mar de Galilea una situación de crisis. En Lucas 8:23 dice así la palabra de Dios: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Use su imaginación y pensemos lo que estaba pasando. No era un viento fuerte, era una tempestad. El agua se estaba metiendo en la barca y dice la Escritura que ellos peligraban. Seguramente el miedo y la ansiedad aterraron su corazón, de manera
que se atrevieron a despertar al Señor y le dijeron: Maestro, Maestro, que perecemos. Y uno se pregunta, ¿cómo podía estar durmiendo el Señor en medio de una tormenta? Pues así, con esa paz que solo Él podía tener. En esta crisis circunstancial, Jesús se levanta y reprende al viento y a las olas, y éstas se calmaron. Y posteriormente los confronta y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Si ellos, teniendo la presencia gloriosa de Jesús dentro de la barca, aún así se amedrentaron y tuvieron miedo ante la magnitud de las olas y ese fuerte viento, tendríamos que preguntarnos hoy, los pastores y servidores de la iglesia, ¿cómo están las ovejas de nuestra iglesia en estos momentos de incertidumbre ante la pandemia que hoy estamos enfrentando? ¿Cuántos de ellos están aterrorizados y necesitan la voz de Jesucristo a través de la voz del pastor que los confronta, pero que también los conforta, buscando palabras de aliento, de ánimo, de esperanza, de consuelo? Pues cuando una oveja responde al llamado del pastor, motiva y anima también a los pastores a seguir adelante en este valle de sombra de muerte, que seguramente está ya al final, en donde nos espera, queridos hermanos, una puerta de esperanza. Respondamos a esta pregunta: ¿por qué Dios permite las crisis en nuestra vida? Siempre la respuesta nos la da la palabra de Dios. Veamos este símil con el pueblo de Israel. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 8, del 2 al 3. Deuteronomio 8, del 2 al 3, que dice así la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Que así sea. A lo largo de nuestras vidas, Dios nos ha probado para afligirnos, para saber qué hay en nuestro corazón y nuestra disposición a obedecerle, solo a Él. Es por ello que Dios permite las crisis para probar la profundidad de nuestra fe. Jesús les hace una pregunta a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Pues es fácil tener fe cuando las circunstancias que rodean nuestra existencia son apacibles y sin riesgo. Dios espera que su pueblo confíe plenamente en sus promesas y en su presencia. Cuando Él promete lo siguiente, por favor acompáñenme al Salmo 91, 15 y 16, que dice así la palabra de Dios: me invocarán y yo les responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. También podemos aprender que las crisis nos impulsan a depender de Dios. En Lucas 8:24 dice la palabra de Dios: y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. En la experiencia humana, antes de recurrir al Señor, buscamos solucionar nuestros problemas con nuestros propios recursos, que de verdad es que son muy limitados. Y este camino nos lleva a la desesperación, y entonces es cuando buscamos a Dios creyendo. En el Salmo 46:1 dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los discípulos eran pescadores, sin duda ya tendrían la experiencia de enfrentar algunas tormentas, pero parece que esta sobrepasó su capacidad y habilidad para poder manejar las circunstancias peligrosas de la navegación. Hay un himno hermoso que se llama Maestros encrespan las aguas, que habla de este evento, y afortunadamente la tecnología de hoy me permite compartir con ustedes este hermoso himno bautista. Así que te pido que escuches con atención y disfrutes este hermoso canto. Maestros
Después de escuchar este canto hermoso, aprendemos que en medio de la crisis podemos conocer la naturaleza de Dios en el cual hemos confiado. En Mateo 8, 26 y 27 dice: los hombres se maravillaron y aún decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
A través de la Biblia, la palabra de Dios, hemos descubierto que la gente descubre quién es su Dios a través de las circunstancias difíciles, como el varón Job, a quien la Biblia describe como un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que después de una tremenda crisis en su vida, él dijo al final del libro, en el capítulo 42, versículo 5, que seguro muchos de ustedes se lo saben: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Hoy a nivel mundial los cristianos tenemos que reconocer al Dios que nos ve en las circunstancias más espantosas de nuestra vida y alarga su mano misericordiosa y nos salva. Pues las tribulaciones nos permiten ver el poder de Dios en el cual hemos confiado. Dice Jeremías 32:27, dice: He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Sin duda que no hay nada imposible para Él. Pues a este coronavirus Dios le va a quitar la corona, porque el único rey en este mundo es Él. Muchas ovejas no tienen claro el poder de Dios. Necesitamos enseñarles para que puedan decir como el apóstol Pablo, que dijo en 2 de Timoteo 1:12: porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Las crisis nos permiten dar testimonio de nuestra fe al mundo incrédulo. Y yo me he preguntado en medio de esta pandemia, ¿cómo puedo pastorear a mis ovejas en tiempos de crisis? Y la respuesta no se deja esperar. Dios nos instruye como pastores acerca de lo que debemos hacer. Tenemos que moldearles la fe. Hebreos 13:7, por favor. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad vuestra fe. Como pastores tenemos que mostrar que estamos confiando fielmente en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, pues si nos ven con ansiedad y temor, las vamos a inquietar y atemorizar con nuestra conducta. Tenemos que aprender a conocer a las ovejas profundamente. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Tenemos que conocer sus angustias, sus luchas personales y el nivel de crecimiento que han desarrollado. En este tiempo Dios ha probado la fe de algunas familias de nuestra iglesia, y esa fe los ha sacado adelante, aún en medio de la crisis. Yo creo que este tiempo es cuando más hemos orado. Hemos podido ver la respuesta de Dios a nuestras oraciones, incluso dentro de mi propia familia. Otra cosa que debemos hacer los pastores con nuestras ovejas es que tenemos que exigirles santidad y pureza en sus vidas. Josué 3:5 dice lo siguiente: entonces Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Algo que impide que Dios pueda obrar a favor de su pueblo es el pecado en la vida de sus ovejas. Tenemos que confrontar firme y amorosamente los desvíos del pueblo de Dios. Es nuestra tarea más difícil, pero quiero decirte, no podemos eludirla, tenemos que hacerla. También tenemos que nutrirlas con la sana doctrina y llevarlas a un nivel más profundo del conocimiento de Cristo. He escuchado que a algunas personas se les hace complicadas mis predicaciones, porque a veces presuponemos que todos están leyendo la Biblia todos los días, y a veces nos damos cuenta que no entienden por una simple razón: no están familiarizados con la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 3:2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Muchas de nuestras ovejas están desnutridas, unas por falta de apetito
basado en la pereza, y otras porque no hemos podido implementar un programa, un discipulado que las lleve hasta la madurez, que es la meta de Cristo. Dice Efesios 4:13, escrito por el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Creo que el reto más desafiante de todos los pastores es este: que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Esa es una de las metas más importantes de la Iglesia. Tengo bien claro que tenemos que capacitar al grupo de liderazgo. Marcos 13:14 dice que el Señor Jesucristo designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En esta época, si no hemos capacitado líderes que sean leales a Dios, leales a la palabra, leales a su iglesia y leales a su pastor, las ovejas se nos pierden. Es imprescindible desarrollar una actitud de servicio en nuestras ovejas como Jesús les enseñó a sus 12 discípulos. No se puede pastorear a las ovejas si ellas no están conscientes que han sido llamadas no solo a ser salvas, sino a edificar el cuerpo de Cristo según el don que Dios les ha dado. Ovejas que se multipliquen en otras y sepan nutrirlas también con la palabra, como una mujer que nutre a sus propios hijos y se hace responsable de ellos hasta la madurez. Tenemos que volver al diseño del discipulado transformacional. En 2 de Timoteo 3:10 escribió Pablo a su discípulo Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo fue ejemplo para su discípulo Timoteo. Lo instruyó, lo formó y estimuló para su ministerio. Me queda bien claro que si un pastor no deja un legado de líderes apasionados por Cristo, por la sana doctrina y creciendo a la madurez, ha fracasado en su tarea pastoral. Para concluir, este tiempo de crisis nos está obligando a volver al patrón bíblico que ya hemos abandonado. La palabra de Dios dice en Hechos 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La generación de los cristianos del primer siglo permearon a la sociedad. Por eso, en esa parte donde podemos ver la iglesia primitiva en Hechos 17:6, dice lo siguiente: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esta pandemia nos debe impulsar a una transformación de nuestro modelo de iglesia. Estamos viviendo un tiempo para que el Espíritu Santo nos guíe a cuidar a su iglesia como Él lo desea y nos cambie cualquier paradigma que estorbe a su obra. Te comparto un pequeño resumen de la enseñanza que quiero que el día de hoy tú hayas aprendido. Número 1. Jesús sigue mirando a las multitudes que se encuentran desamparadas y dispersas, que no tienen pastor. Esas ovejas no necesitan sino a Dios que esté con Él, y también necesitan obreros que las puedan alimentar. 2. En medio de la crisis, Dios nos sigue preguntando: ¿dónde está tu fe? Así que Dios permite las crisis para probar la profundidad de nuestra fe. 3. Las crisis nos impulsan a aprender a depender de Dios. No busques tratar de solucionar tus problemas con tus recursos limitados. Recurre al Señor. 4. En la crisis aprendemos a conocer la naturaleza de Dios en el cual hemos confiado, cuando vemos cómo Él suple nuestra necesidad, entendiendo que para Él no hay nada imposible. En esta crisis, Dios te permite dar testimonio de tu fe al mundo incrédulo. 6. Déjate pastorear. Deja que los pastores moldeen tu fe a través de la palabra. 7. Vive en santidad y pureza en tu vida, porque los pastores entendemos que si tú te has alejado es porque hay pecado en tu vida y necesitas restaurar tu relación con Dios. No solamente seas oidor de las predicaciones, aprende a nutrirte con la palabra,
Hoy Dios te da la posibilidad de escuchar 2 o más veces los sermones para que los puedas entender y los puedas compartir y comentar con tus amigos y familiares inconversos. 9. Llegar a la unidad de la fe implica humildad y dejar de lado nuestras ideas para dar paso a las ideas de Dios. Esmérate por incrementar tu conocimiento de Cristo. Acude a los pastores o servidores si tienes dudas. 10. El Señor Jesús designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Ayúdanos a orar para que el liderazgo de la iglesia se mantenga comprometido con su ministerio. 11. No podemos pastorear a las ovejas si no están conscientes que han sido llamadas no solo a ser salvas, sino a edificar el cuerpo de Cristo según el don que Dios les ha dado. Si aplicamos estas enseñanzas a nuestras vidas, sin duda que a nuestro regreso habrá un avivamiento sin precedentes en nuestra iglesia. Que Dios bendiga su palabra en tu corazón. Inclina tu rostro y oremos. Buen Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que todas estas enseñanzas que hemos mencionado puedan ser grabadas en la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos. Que podamos aprender a moldear nuestra fe, que podamos aprender a depender de ti, que podamos voltear, Señor, a esa mies que está lista, Señor, para poder compartirle el Evangelio, especialmente en este tiempo de crisis. Pon en el corazón de cada uno de nosotros estar unidos y que la gente, Padre, pueda entender que no solamente fue llamada a ser salva, sino a servirte a ti, el único Dios verdadero, porque, Padre, tú quieres que todos los hombres procedan al arrepentimiento y encuentren la salvación y la vida eterna. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que sigas bendiciendo a cada una de las familias de nuestra iglesia. Te damos gracias, Padre, porque hemos orado por los enfermos. Gracias por la vida de José Israel. Te ruego que lo sigas levantando. Gracias por la vida de Jorge Sendejas. Te pido también, Señor, que lo sigas aliviando para que él pronto pueda volver a su vida normal, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora y te pedimos por la unidad de las familias, de los jóvenes, de los niños. Bendice a cada familia, Señor, y que no falte el pan en su mesa. Oramos a ti en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues todavía no podremos reunirnos, aunque hubo una junta este lunes con el presidente municipal del municipio de Yautepec, en donde nos decía que ya en un tiempo corto podríamos regresar solamente con un 25% de personas en nuestra iglesia, pues simple y sencillamente no hemos todavía considerado que sea el tiempo oportuno. La pandemia sigue hacia arriba, así que por seguridad de cada uno de nosotros, pues no lo haremos. Pero queremos seguir adelante, ¿verdad?, en nuestros cultos, así por internet, y que usted pueda también unirse con nosotros en adoración, que todos empecemos los domingos a las 11 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche. Y también quiero decirte que nuestro hermano Roberto ya se casó, así que pues le damos gracias a Dios por su vida. Ore por él, ore por su esposa Rosa, y que Dios les permita seguir sirviéndole a él a lo largo de sus vidas. Así que te doy gracias por tu generosidad, por tus ofrendas, y te digo que la iglesia sigue adelante. Así que no cejes en el esfuerzo. Que Dios les bendiga desde ahora y para siempre, y recibamos la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones.